Buenos días, es un gusto saludarlos desde Uruguay, una pequeña república de Sudamérica, austral, de 3,5 millones de habitantes, que está dando su batalla, como todo el mundo, en esta pandemia del COVID-19. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos, si bien no en forma presencial, sí en forma virtual. Desde Uruguay vamos a darles un pantallazo de lo que ha sido la situación epidemiológica con respecto al COVID-19. En primer lugar, decir que hasta este momento hemos hecho 373.000 test, lo que significa o equivale aproximadamente al 11% de la población total del país de 3,5 millones de habitantes. En el momento actual y al día de hoy tenemos 4.104 casos, 67 fallecidos y exhibimos unos ratios de letalidad de 1,80% y de mortalidad de 1,73 por 100.000 habitantes. Tenemos un 67% de casos que lo fueron por contacto directo con caso confirmado y un 18% en viajes internacionales, mientras un 14 a 15% no se encuentra el nexo epidemiológico. Actualmente, por el método de regresión Joint Point, nos muestra un incremento significativo en las últimas 5 semanas y eso refiere a un incremento en la incidencia de casos. La mayor concentración de casos se encuentra en la franja etaria entre 25 a 34 años, que concentra el 13% de los casos, mientras que desde los 15 hasta los 54 años suman el 65% de todos los casos. Nosotros hemos construido esta situación en base a 3 ejes que se pueden definir, que es liderazgo, innovación y gestión. En cuanto al liderazgo, un diagnóstico situacional rápido. Ya desde el primer día que nos tocó asumir, citamos a la totalidad de los prestadores públicos y privados y a todos los gremios involucrados en una reunión en el propio ministerio, en esta misma sala. En una semana elaboramos un protocolo de respuesta con todas las capacidades de manejo prehospitalarias, emergencias móviles y toda la asistencia domiciliaria. Viendo lo que estaba ocurriendo en otros países, hicimos un acuerdo con los prestadores de salud para que cada uno se hiciera responsable de residenciales de ancianos, es decir, establecimientos de larga estadía de personas mayores. Y hasta hoy se mantiene ese control y cada mutualista o cada prestador de salud es responsable de determinada cantidad de residenciales donde se monitorea las condiciones en las cuales de higiene, de aislamiento, de alimentación y el régimen de visitas. Hicimos un abordaje integral de la pandemia desde el primer momento e integramos al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Interior para dar una respuesta en bloque del Estado hacia esta situación novedosa. Desde la Comisión Nacional de Enfermería, además, hicimos un estudio de los recursos humanos para ver qué tipo de recurso humano podía, de alguna manera, hacer la suplencia o subrogar en la función a otros, previendo una eventual crisis de recursos humanos. Eso está ya planificado y desarrollado just in case. Desarrollamos los centros de contingencia y centros de corta estadía, tanto para convalecientes como para refugiados. Y eso habla y da cuenta de la posición del Estado uruguayo en una característica que le es propia y es el humanismo. Organizamos la repatriación de connacionales y establecimos corredores sanitarios para aquellos extranjeros que tenían que volver a sus países. Hicimos la operación del crucero Greg Mortimer con la asistencia y luego el desembarco y la atención a todos los pacientes que requirieron internación común u en CTI. Y establecimos en forma precoz un protocolo de vuelta a la actividad, de regreso a la actividad,
en forma consensuada con los distintos actores y con la asesoría de expertos para la construcción, para la educación, centros comerciales, shoppings, restaurantes, termas, fútbol, danza, coros, en fin, una serie de actividades, tanto desde el punto de vista productivo, educativo y desde el punto de vista sociocultural. Incrementamos un 40% nuestra capacidad instalada en CTI y nuestra característica fue dar en esta gestión del liderazgo respuestas diferentes para situaciones diferentes en cada momento. Eso es un punto importante. Hemos generado una inmunización de la población para la gripe que normalmente estaba en las 400.000 personas y llegamos a inmunizar 950.000 personas, dimos 1 millón de dosis y eso generó también una baja en las consultas por infecciones respiratorias agudas graves que fue clave a los efectos de contar con los medios de CTI necesarios para enfrentar esta pandemia. Hicimos también, digamos, ajustes en todo lo que es el sistema de vacunación porque la estratificamos y fuimos primero por los grupos de alto riesgo y además hicimos algo que nunca se había dicho en el país, que era ir a inmunizar a domicilio a todos los grupos vulnerables, como los mayores de 65 años, las personas que estaban en residenciales, las personas privadas de libertad y todos aquellos que tenían situaciones inmunológicas u oncológicas que lo requirieran. En cuanto al eje de la innovación, recorrimos un camino muy interesante de interacción con la academia, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Montevideo y el consorcio que formaron estas con la empresa privada Adgen. Es así que se desarrolló en Uruguay con nuestro impulso y con ordenanzas ministeriales la técnica de PCR en tiempo real como gold estándar desde el inicio y comenzamos con un laboratorio de PCR y hoy por hoy tenemos 26 laboratorios diseminados por todo el país e inclusive 2 laboratorios móviles que se desplazan a zonas donde se incrementa la incidencia. Luego, con este mismo consorcio se desarrollaron los test ELISA serológicos para estudios de prevalencia, incidencia y prevalencia en la población, pero como todavía es baja, no es el momento, aunque está diseñado, no es el momento de usarlos. También impulsamos a los investigadores uruguayos a desarrollar la técnica LAMP o de bucle isotérmico, que permite con una baja tecnología y siendo un mecanismo de diagnóstico biológico molecular, no tener complejidad en el manejo de laboratorio, pues no requiere un nivel de bioseguridad 2. Entonces, con menos complejidad, democratizamos el acceso a esta técnica diagnóstica. Luego, innovamos también en el seguimiento epidemiológico en restos de genoma de COVID-19 en aguas residuales mediante un acuerdo con la Dirección Nacional de Aguas, la OCE, el Polo Tecnológico de Pando y el Banco Interamericano de Desarrollo en su aporte. También apoyamos el desarrollo de hisopos en 3D, en máquinas 3D, medios de transporte con la Facultad de Química, máscaras faciales con la Facultad de Ingeniería, esterilización UV de máscaras N95, respiradores nacionales y la secuenciación genómica, que ha sido uno de los países que ha realizado más secuenciación genómica y ha permitido detectar cuáles son el formato de introducción en el país inicial y luego cuál es el genoma predominante en la población, así como mutaciones del SARS-CoV-2 en Uruguay. Impulsamos la telemedicina, se realizó una ley de telemedicina, se realizó con la gente que hace desarrollo de software informático, la app Coronavirus, que permitía enlazar directamente con el prestador de salud y a su vez, a través de la tecnología de Bluetooth, conectar celulares que tuvieron en contacto con casos positivos, si lo tienen activado, aunque por razones legales esto no es obligatorio en Uruguay, pues hay una discusión ética y deontológica en este plano. Hicimos un monitor de camas just in time para tenerlo en todo momento
la situación de ocupación de camas, tanto comunes como de CTI, como de cuidados intermedios, de todos los prestadores del país, de todos los departamentos, tanto privados como públicos. Hicimos un operativo de frontera segura, que consistió en testear a todos aquellos que ingresaran por frontera seca con laboratorios instalados de PCR, a todos los que ingresaran por vía fluvio-marítima y todos los que ingresen por aeropuerto, estando los laboratorios de PCR instalados en estos puestos. Además, impulsamos el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación. En cuanto al tema de la gestión, contratamos un grupo de expertos que nos asesoraron en la toma de decisiones, luego el grupo honorario asesor consultivo también que lo contrató la Presidencia. Se dictaron los criterios de diagnóstico y evolución, se indicó el uso de tapabocas inmediatamente, se hizo una declaración de emergencia sanitaria con las potestades suficientes para toma de decisiones, se incorporó el test de PCR a cuenta del Fondo Coronavirus, es decir, sin cargo ni para el usuario ni tampoco para el sistema de salud. Se hizo hincapié en la protección del personal de salud y el uso correcto de los EPP con diferentes tutoriales donde se acreditaba la participación del personal de la salud para saber cómo usarlo, de qué manera y cómo protegerse. Luego pusimos medidas de protección de los pacientes y del personal asistencial dentro de los centros asistenciales cuando tuvimos los primeros brotes en algunos centros. Generamos la compañía de rastreadores para seguir el hilo epidemiológico y cuando lo tomamos el Ministerio había 5 rastreadores en Montevideo y 19 referentes epidemiológicos en todo el país, que hacían un total de 24. Lo llevamos a 114 en el momento actual y podemos expandir más esa capacidad. Testeamos también todos los ingresos hospitalarios, de manera que no entre ningún COVID-19 a contagiar pacientes, y a su vez los egresos hospitalarios, es decir, las altas hospitalarias que van a residenciales son testeados también para no llevar a los residenciales nuevos casos. Nos ha importado mucho la veracidad y la información diaria y la comunicación con la gente. Hemos tenido un equipo de profesionales, realmente profesionales en el informe diario por canales oficiales a través del Ministerio de Salud Pública, del SINAE y canales tanto de prensa oral, escrita, radial, como canales alternativos como Instagram, TikTok y otros para llegar a distintos segmentos de público. Hemos hecho una recorrida por todo el país, absolutamente por todo el país, y estamos en la segunda recorrida. Hemos tenido un control de los residenciales y de las personas privadas de libertad, hemos formado recursos humanos y hemos hecho las adquisiciones necesarias desde el punto de vista de los recursos materiales para enfrentar esta pandemia. En fin, estamos frente a una nueva situación, un nuevo desafío. Ayer precisamente estábamos incrementando la capacidad de testeo y de rastreo y citando a los comités de emergencia departamentales de la región metropolitana en función de que entendemos que estamos ante una situación epidemiológica nueva, pero no incontrolable, y el desafío de las fiestas de fin de año y el verano, que sabemos que en Europa tuvieron su costo. De tal manera que, bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y me despido con un afectuoso saludo desde Uruguay.